En el espacio, una materia oscura como la tinta entre puntos de luz cegadores tiene un gran trabajo. Oculta agujeros negros, abiertos, hambrientos y aterradores. Su negrura hace que sea realmente difícil para los astrónomos encontrar información detallada sobre estos monstruos espaciales. Cuando una estrella poderosa y masiva llega al final de su vida, no puede simplemente desvanecerse en la nada. Uno de los escenarios más probables, la estrella se quedará sin combustible nuclear. Luego, en un destello de luz ardiente, colapsará bajo su propia gravedad. Si la estrella es lo suficientemente grande, se convertirá en un agujero negro. Hay un tipo hipotético de agujero negro llamado primordial. Los científicos nunca han obtenido pruebas reales de su existencia. Estos agujeros son increíblemente viejos y bastante pequeños, es decir, para los estándares de los agujeros negros. Los astrónomos creen que podrían haber aparecido varios milisegundos después del Big Bang. En ese momento, las estrellas y las galaxias no habían nacido. Significa que los agujeros negros primordiales probablemente fueron testigos de toda la historia del universo. A estas alturas, los agujeros negros primordiales más pequeños probablemente se hayan evaporado. Pero los más grandes aún pueden estar esparcidos por el espacio. Pero, ¿cómo aparecieron los agujeros negros primordiales en primer lugar? Al principio, el espacio no era igual. En algunas regiones hacía más calor, en otras más frío, y algunas áreas eran extremadamente densas. Como yo. Los científicos creen que estos puntos densos podrían colapsar en agujeros negros primordiales. Pero lo más curioso, esos agujeros negros pueden ser tan pequeños justamente porque aparecieron justo después del Big Bang. Cuanto más tardaba en aparecer un agujero negro, más grande era. La diferencia de masa entre los agujeros negros más viejos y más pequeños y los más jóvenes y más grandes era increíble. Compara la masa 1000 veces mayor que la de nuestro Sol y la de una gomita. Ahora entiendes. Existía la teoría de que los agujeros negros primordiales en realidad podían ser materia oscura. Se cree que esta materia constituye cerca del 80% de la masa del universo observable. Los astrónomos no pueden ver este ingrediente extraño directamente, ya que no emite luz ni ningún tipo de energía. La idea siguió siendo impopular durante décadas, pero recientemente los científicos se han dado cuenta de que hay muchos más agujeros negros en el universo de los que solían pensar. Y significa que la teoría podría funcionar. Y la vasta y todavía escondida población de agujeros negros del Big Bang no solo podrían componerse, sino ser materia oscura. Después de todo, los astrónomos aún no han descubierto una sola partícula de materia oscura, incluso después de décadas de búsqueda. Algunos científicos argumentan que la materia oscura no puede ser toneladas de agujeros negros primordiales de diferentes tamaños. Chocarían con demasiada frecuencia como para que sea factible. Otros objetan que los agujeros negros pueden existir de dos en dos, y luego un tercero siempre puede acercarse al par y reemplazar uno de los dos agujeros iniciales. Después de todo, nuestro universo está plagado de agujeros negros y no hay falta de ellos. Este proceso se repetiría una y otra vez, lo que significa que casi no habría fusiones ni colisiones. Los agujeros negros primordiales podrían permanecer en cúmulos del tamaño de la distancia entre nuestro Sol y la estrella más cercana. Cada uno de estos grupos puede albergar miles de agujeros negros, todos apiñados. Un agujero negro monstruoso de 30 masas solares podría estar en el centro y los más pequeños y más comunes ocuparían el resto del espacio. Estos cúmulos pueden estar en todas partes donde los astrónomos creen que está la materia oscura, pero hasta ahora, esta sigue siendo solo una teoría emocionante y algunos científicos aún no la apoyan. Se necesitan más datos. Los agujeros negros a veces se comportan como volcanes galácticos masivos. De vez en cuando estallan. Pero en lugar de arrojar lava, producen enormes cantidades de energía, y esto hace grandes agujeros en los materiales y gases circundantes. Hace poco, los científicos descubrieron uno de los cráteres más grandes del universo. Los telescopios de radio y rayos X detectaron un agujero negro supermasivo que tuvo una rabieta hace muchos años. Ocurrió en un cúmulo de galaxias a unos 930 millones de años luz de la Tierra. En el cráter dejado atrás, que en realidad era un agujero perforado en el gas caliente del cúmulo, podrían caber 15 vías lácteas. ¡Wow! Hace poco los astrónomos descubrieron que una de las estrellas más masivas del vecindario podría haber desaparecido. La estrella solía flotar en el espacio a 75 millones de años luz de la Tierra. Por lo general es demasiado lejos como para que los científicos puedan ver claramente estrellas individuales, a menos que sean realmente enormes, como de las que estamos hablando. Era gigantesca y brillaba 2,5 millones de veces más que nuestro Sol.
Los astrónomos vieron la luz de la estrella por última vez en 2011. Pero cuando decidieron examinarla más de cerca unos años después, no pudieron encontrarla. Estrellas tan enormes suelen apagarse en una supernova extremadamente brillante, pero no había nada aquí, lo que dejó perplejos a los científicos. Existe la teoría de que colapsó en un agujero negro y sucedió sin desencadenar una supernova primero. Ocurre entre estrellas que se acercan al final de sus vidas, pero muy raramente. K2-141b es un planeta fuera de nuestro sistema solar. A primera vista no es tan diferente de la Tierra. Tiene océanos líquidos que se evaporan en nubes, se condensan y vuelven a la superficie en forma de lluvia. Pero en lugar de agua, todo esto sucede con roca. La superficie del exoplaneta está cubierta de mares de lava de decenas de kilómetros de profundidad. Las temperaturas en K2-141b alcanzan los 2700 grados Celsius durante el día. Eso es lo suficientemente caliente como para que el magma de los océanos se vaporice a la atmósfera. Luego, los vientos supersónicos que pueden moverse a una velocidad de 1,6 kilómetros por segundo llevan este vapor de roca al lado nocturno del planeta. El magma vaporizado se enfría, se vuelve líquido nuevamente y cae como lluvia rocosa. Bueno, parece que vamos a necesitar un paraguas un poco más grande, ¿eh? Y una estrella de la galaxia GSN 069 podría convertirse en un planeta del tamaño de Júpiter en los próximos billones de años. Todo gracias a los encuentros regulares de la estrella con un agujero negro. Primero, los astrónomos notaron extrañas explosiones de rayos X. Eran súper brillantes y se disparaban cada 9 horas. Después de examinar este fenómeno, los investigadores se dieron cuenta de que era una estrella lanzada en una órbita única alrededor de un agujero negro. Y los destellos que vieron era el material que se sorbía de la superficie de la estrella. Sucedía cada vez que la estrella pasaba velozmente junto a su codicioso anfitrión. A lo largo de millones de años, el agujero negro ya ha transformado al gigante rojo en una enana blanca. Y el proceso no se detendrá pronto. Y los astrónomos han descubierto recientemente algunos rastros de fosfina en la atmósfera de Venus. En la Tierra, este gas incoloro e inflamable se encuentra a menudo cerca de los microbios. Es por eso que una nueva teoría afirma que podría haber vida en Venus. Pero si la hay, solo podría aparecer en lo alto de las nubes, porque ningún organismo vivo podría sobrevivir al medio ambiente extremo del planeta. Su superficie es increíblemente seca, sin agua líquida, y la presión es 90 veces mayor que la de la superficie de la Tierra. Las temperaturas alcanzan casi 480 grados Celsius, lo suficientemente calientes para derretir ciertos metales, así que eso es un no. El metano, un gas que generalmente producen los seres vivos, se encontró en Marte en 2013. La nave espacial Mars Express de la Agencia Espacial Europea lo detectó en el cráter Gale cerca del ecuador marciano. Este descubrimiento podría algún día responder a la pregunta de si hay vida en Marte. El asteroide 2019 OK asustó a los científicos al acercarse sigilosamente a nuestro planeta en julio de 2019. Esta roca bastante grande, hasta 122 metros de ancho, apareció aparentemente de la nada. Pasó incómodamente cerca de la Tierra a solo 72.000 kilómetros de distancia. Eso es menos de una quinta parte de la distancia a la Luna. La capa exterior del Sol es mucho más caliente que su superficie. Las temperaturas varían entre 5.500 grados Celsius cerca de la superficie y unos alucinantes 555.000 grados Celsius en la corona. Esa es la capa más externa del Sol. La razón de este fenómeno podría ser las nanollamaradas. Esas son ráfagas de calor poderosas y regulares de la estrella. Otra teoría culpa a la capa que se encuentra justo debajo de la superficie del Sol. Parece generar un campo magnético débil. Es por eso que cuando la energía de esta capa sale del Sol, calienta la corona a través de una malla de ramas y raíces magnéticas. La Luna todavía podría estar encogiéndose. El satélite natural de nuestro planeta se ha vuelto 45 metros más delgado de lo que solía ser hace varios cientos de millones de años. Si su interior sigue enfriándose, podría explicar los terremotos que sacuden la superficie de la Luna. En 2019, el módulo de aterrizaje InSight de la NASA, cuyo objetivo era estudiar el interior de Marte, registró su primer martemoto. Estos movimientos se producían rápidamente, cerca de 2 por día. La mayoría eran diminutos, ni siquiera los sentiría si sucedieran en nuestro planeta. Hasta el momento se han detectado más de 300 martemotos. Esos fueron los primeros temblores detectados en cualquier cuerpo espacial que no sea la Tierra y la Luna.
Otro fenómeno misterioso descubierto por la misión fueron unos extraños pulsos magnéticos. Ocurrieron cada medianoche cerca del módulo de aterrizaje. Todavía no está claro qué eran esos pulsos. Tal vez después de la medianoche suceden cosas extrañas allí. Y la atmósfera de Plutón se eleva mucho más arriba de la superficie del planeta enano que, digamos, la de la Tierra. También tiene más de 20 capas, todas ellas muy finas y extremadamente condensadas. Por cierto, nuestra Luna también tiene una especie de atmósfera, llamada exósfera. Se compone de hielo, neón y argón. Es 10 billones de veces menos densa que la atmósfera de la Tierra. O, ya sabes, muy delgadita. Recibes las últimas instrucciones del equipo y entras en tu nave espacial. Es la primera nave construida en la Tierra capaz de moverse a una velocidad cercana a la de la luz. Tu misión consiste en visitar los lugares más insólitos y aterradores del espacio y enviar a los científicos información detallada. Y así comienza tu viaje. Tu nave espacial acelera y pasas rápidamente por la Luna. A lo lejos ves un pequeño planeta rojizo. Es Marte. Y mira, ese espectacular gigante rodeado por un conjunto de anillos es Saturno. Desearías tener más tiempo para explorar este gigante gaseoso, pero debes apurarte. Pasas por hermosas estrellas. Algunas de ellas son luminosas, otras tienen un tono rojizo y algunas parecen estar atenuándose. Esa es Sirio, la estrella más brillante en el cielo nocturno de la Tierra. Está a unos 8,6 años luz de distancia de nosotros. Pero viajas rápido y pronto ves a Polaris, también conocida como la Estrella del Norte, que está mucho más lejos, a 431 años luz de distancia. A veces logras ver pequeños puntos circulando alrededor de estas estrellas. Son planetas, y luego, de repente, no ves nada. Al principio te horrorizas. ¿Ha ocurrido algo y accidentalmente has entrado en un agujero negro? ¿Ha fallado tu equipo? Porque parece que a una distancia de 700 millones de años luz de la Tierra hay un agujero. Un vacío en blanco sin galaxias, estrellas, planetas ni asteroides. No puedes ver nada. El vacío es una región semiesférica de unos 330 millones de años luz de ancho. Nuestra galaxia natal, la Vía Láctea, podría caber allí miles de millones de veces. Y entonces te das cuenta, lo que estás mirando es el misterioso vacío de Bootes. Se encuentra a unos 700 millones de años luz de distancia de la Tierra en la constelación de Bootes, el pastor que conduce el arado alrededor del Polo Norte. Al principio a este fenómeno se le llamó el Gran Vacío, pero más tarde se le dio su nombre actual. Sabemos que las galaxias forman una gigantesca red. La mayoría son parte de largas estructuras llamadas filamentos que se extienden a través del cosmos y cuando se encuentran forman regiones con una alta concentración de galaxias. Estas regiones son las que conocemos como cúmulos de galaxias. Pero entre estos cúmulos y filamentos existen enormes vacíos que apenas contienen galaxias. Estos vacíos en realidad constituyen casi el 80% del universo observable y la mayoría son enormes, desde 30 hasta 300 millones de años luz de ancho. El vacío de Bootes es uno de los más extensos, incluso ha obtenido el título de supervacío. Los astrónomos piensan que podría ser el resultado de la fusión de varios vacíos más pequeños. ¿Pero qué podría haber causado que aparecieran estas áreas gigantes vacías? La razón podría radicar en el origen del universo. En sus primeros días, toda la materia del universo estaba bastante condensada. Los astrónomos incluso piensan que era algo parecido a una sopa uniforme. Pero muy pronto, las fluctuaciones cuánticas comenzaron a distribuir esta materia. Algunas áreas se volvieron más densas. Como resultado, su atracción gravitacional se hizo más fuerte y comenzaron a robar materia de las regiones menos densas. Esto hizo que dichas áreas se volvieran aún más densas y siguieran atrayendo más y más materia. Al mismo tiempo, pequeños grumos empezaron a alejarse más del centro, formando galaxias. Después de contemplar la nada durante un rato, decides explorar otros objetos espaciales y vuelves a poner en marcha el motor de tu nave espacial. Hay un tipo de formación espacial que has estado esperando ver: las nebulosas. Son enormes nubes de gas y polvo. Con el tiempo, la gravedad comienza a juntar estos montones de polvo y de gas. Crecen más y más y su gravedad se vuelve cada vez más poderosa. Suena familiar, ¿no es así? Un día, esta masa se vuelve tan grande que colapsa bajo su propia gravedad y forma nuevas estrellas. Así que decides visitar algunas de las nebulosas más hermosas que existen. Y comienzas con la nebulosa Mariposa.
La envergadura de las alas de esta mariposa es de más de 3 años luz, y la estructura dentro de la nebulosa es una de las más complejas jamás observadas. La estrella central, una enana blanca, se calienta a una increíble temperatura de 250.000 grados. Esto indica que se formó a partir de una estrella gigantesca, probablemente de más de 5 veces el tamaño de nuestro Sol. La enana blanca está rodeada por un grueso disco de polvo y gas en el ecuador. Eso es lo que hace que toda la estructura parezca un reloj de arena o una mariposa. El próximo lugar que decides visitar es la nebulosa Esquimal, situada a 5.000 años luz de la Tierra en la constelación de Géminis. Fue descubierta hace más de 200 años y recibió su nombre por una razón. Su formación de doble capa parece la cara de una persona oculta en la capucha acolchada de una chaqueta de invierno, pero en realidad es un disco de material con un anillo de objetos en forma de cometa, y las colas de estos objetos se alejan de la estrella en el centro de la nebulosa Esquimal. Las extrañas franjas naranja en la parte externa de la nube se extienden años luz en todas las direcciones. En cuanto al rostro del esquimal, aunque se asemeja a una bola de hilo, en realidad es una burbuja de material expulsado al espacio por el viento de alta velocidad producido por la estrella central. Tu próximo destino es la nebulosa del Anillo. A primera vista es una gigantesca nube de polvo y gas que rodea una vieja estrella casi extinguida que parece un anillo. Pero los astrónomos dicen que la nebulosa no es una rosquilla, es una dona rellena de gelatina. Este colorido objeto del espacio profundo situado a más de 2.000 años luz de la Tierra es en realidad un anillo que envuelve una estructura esférica azul. Cada extremo de esta estructura sobresale de los lados opuestos del anillo. Ahora puedes dirigirte a un lugar llamado Pilares de la Creación. Lo encontrarás a más de 7.000 años luz de distancia de la Tierra en la nebulosa del Águila. Es un joven cúmulo de estrellas de apenas 5,5 millones de años, unos bebés del espacio. En una ocasión, el telescopio espacial Hubble logró tomar una imagen de varias siluetas oscuras cerca del centro de la nebulosa, y ahora puedes verlas con tus propios ojos. Esos son los llamados Pilares de la Creación, una región activa de formación de estrellas. Y ya que has visitado una región de formación de estrellas, ¿por qué no pasas por una galaxia fósil viviente? Por ejemplo, DGSAT-1, que es tan grande como la Vía Láctea, pero es casi invisible debido a que sus estrellas están increíblemente dispersas. Sin embargo, lo que hace a esta galaxia tan especial es que está completamente sola a diferencia de otras galaxias de este tipo que en general se encuentran en cúmulos. Esto puede significar que DGSAT-1 se formó en una era diferente, tal vez solo 1.000 millones de años después del Big Bang. Si esto es cierto, la galaxia es un verdadero fósil viviente. La próxima parada en tu tour espacial es el púlsar Viuda Negra. Al igual que la araña a la que se debe su nombre, esta estrella de neutrones en rotación se está alimentando de su compañera, una estrella enana marrón de poca masa. Cuanto más material consume el púlsar, más lentamente gira. La energía que la estrella de neutrones pierde en el proceso causa que la estrella compañera disminuya. ¡Oh, mira esto! Es una guardería estelar en la constelación de Centauro. Pero aunque a este lugar se le puede llamar guardería, está lejos de ser pacífico o seguro. Esta región formada por hidrógeno y estrellas recién nacidas está ubicada en una nebulosa en la constelación de Centauro, a unos 6.500 años luz de la Tierra. La intensa energía que emiten estas estrellas bebé hace que las nubes de hidrógeno brillen con un ominoso rojo. Esta energía es tan potente que está desgastando las oscuras nubes de polvo que desaparecen como trozos de mantequilla en una sartén caliente. Continúas tu viaje cuando ves algo absolutamente asombroso: una nube de agua flotando en el espacio. Para ser más precisos, es una nube de vapor de agua que rodea un agujero negro supermasivo a 12.000 millones de años luz de la Tierra. La nube contiene 140 billones de veces el volumen total de agua de nuestro planeta. Los astrónomos creen que esta nube de agua apareció solo 1,6 mil millones de años después del origen del universo. En el espacio, nadie puede oír tus gritos. Sabemos que las supernovas, los asteroides y los planetas en llamas no hacen ruido en el espacio, ¿o sí? ¿Qué pasaría si realmente pudieras escuchar algo allá afuera? Bien, veamos. Muy bien, de vuelta a la secundaria. El sonido es una onda mecánica que se origina a partir de la vibración. ¿Qué significa eso exactamente? El ejemplo más simple son las cuerdas de guitarra. Saquemos una de ellas. La cuerda de metal comienza a vibrar y golpea las moléculas de aire que la rodean.
Estas moléculas se empujan constantemente entre sí, hasta que llegan a nuestros oídos. Es como la ola que se produce cuando arrojamos una roca a un estanque, y sucede muy rápido, a una velocidad de alrededor de 0,33 kilómetros por segundo. Entonces, nuestros tímpanos comienzan a vibrar a la misma frecuencia, y los pequeños huesos ubicados dentro de nuestros oídos transmiten esta vibración al cerebro. Luego, el cerebro hace su magia, reconoce el patrón y lo convierte en sonido. Excelente. Ahora sabemos que necesitamos algunas partículas para crear sonido, y podemos encontrar estas partículas en gases, líquidos y sustancias sólidas. ¿Y el espacio? No. Es un vacío casi perfecto. Probablemente ya hayas escuchado que no hay sonido en el espacio porque es un vacío. Pero, ¿qué significa realmente? Un vacío perfecto es un área completamente desprovista de materia. Significa que no hay nada ahí. Sí, a pesar de todos esos cuerpos celestes que hay en el espacio, en realidad no hay aire entre ellos. Ni átomos, ni partículas, nada. Bueno, casi. Para ser honesto, el vacío perfecto en realidad no existe. No podemos deshacernos de los átomos por completo, pero el espacio está muy cerca de eso. En promedio hay entre 15 y 80 átomos por cada 16 centímetros cúbicos. Puede parecer un gran número, pero ten en cuenta que estos átomos son pequeños, y la distancia del vacío que hay entre ellos es enorme. En comparación, 16 centímetros cúbicos de aire contienen alrededor de 16.000 átomos. Entonces, por supuesto, con una densidad tan baja, estos átomos no pueden empujarse entre sí, y aunque la vibración fuera muy fuerte, como, no sé, en una supernova, tampoco podrían hacerlo. No, las películas nos han estado mintiendo. Todas esas escenas espaciales épicas tienen lugar en un silencio incómodo. ¿Quién lo hubiera adivinado? Pero no te enojes. ¿Qué pasa si te digo que de hecho hay algunas formas de escuchar el sonido en el espacio? En primer lugar, hay sonido en otros planetas. Si hay una atmósfera en un cuerpo espacial, o al menos algo de gas, agua o una superficie sólida, habrá sonido. En nuestro caso, la atmósfera se vuelve completamente silenciosa a unos 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Ahí es donde el cielo deja de ser azul y comienza un velo estrellado negro. En cualquier caso, tendríamos que aterrizar en otro planeta, o al menos acercarnos a su atmósfera, para escuchar algo. Pero sea lo que sea, sonaría muy diferente. Tomemos como ejemplo a nuestro vecino, Venus. La atmósfera ahí es muy densa. Los científicos lo llaman, en broma, sopa química espesa. Entonces, si de alguna manera lograras mantenerte con vida y hablar ahí, tu voz sería muy diferente. Se volvería mucho más fuerte y sonaría más profunda. Por lo tanto, si quieres ser un barítono, ya sabes qué hacer. Me pregunto qué pasaría si la Tierra tuviera una atmósfera más densa. ¿Qué escucharíamos entonces? Bueno, puedes imaginarlo vagamente si alguna vez has estado en el agua. El agua es muy densa. El sonido se mueve ahí mucho más rápido, y mejor que en el aire, a una velocidad de más de 1 kilómetro por segundo. Si te sientas en una habitación vacía sin fuentes de sonido, no escucharás mucho, ¿verdad? Ahora, mete la cabeza en el agua y escucha cómo suena el mismo silencio aquí. No es nada silencioso. Aunque ignores los sonidos propios del agua, inmediatamente notarás lo bien que puedes escuchar tu propio cuerpo. Cómo pulsa tu sangre en las venas, cómo late el corazón, el más mínimo movimiento de tus dedos. Un poco espeluznante, ¿no? Eso nos da una idea de todo lo que nos pasaría en un planeta con una atmósfera más densa. Y eso es una locura. Escucharíamos todo, desde animales que corretean hasta el movimiento de las placas tectónicas. Oh, vamos. Dirás, es obvio que hay sonido en otros planetas, pero ¿no dijiste que podemos escuchar algo en el espacio abierto? De hecho, sí. Por ejemplo, en una nube de polvo. Hay polvo espacial casi en todos lados. Pueden ser los restos de una estrella o alguna otra cosa. Y en estos lugares, todo es un poco más denso que en el resto del espacio. Eso significa que probablemente haya nubes de polvo en las que las partículas están muy cercanas unas de las otras, lo que significa que pueden producir sonidos. Por supuesto, serán muy suaves y se transmitirán a una distancia muy corta, pero es mejor que nada, ¿verdad? Además, ya tenemos grabado un sonido espacial real. Provino de la galaxia de Perseo, que se encuentra a 250 millones de años luz de nosotros. La NASA lo grabó en 2003. Suena como una nota de si bemol 57 octavas por debajo del do central del piano.
Tendrías que agregarle 6600 teclas al teclado. Su frecuencia es tan baja que, lamentablemente, el oído humano no puede oírla. Pero además de eso, solo podemos escuchar algo dentro de las naves espaciales. Después de todo, son pequeñas bolsas de aire. En un traje espacial también escucharías muy bien los sonidos, incluida la respiración o la circulación sanguínea. Pero dos astronautas flotando uno al lado del otro no se escucharían, aunque se acercaran mucho y gritaran muy fuerte. Es bastante divertido. Si tú, siendo astronauta, chocas contra algo, sería muy ruidoso para ti, pero tu amigo no escucharía nada. Es por eso que los astronautas usan dispositivos de radio. Ahora, solo en teoría, si de alguna manera pudieras salir de tu traje espacial y sobrevivir, serías capaz de escuchar el parloteo y los ruidos dentro de la nave espacial. Pero, ¿cómo? Mira, tenemos algo de aire dentro de la nave y transmite sonido. Alcanza la carcasa de metal y la atraviesa. Y luego, si te apoyas contra la nave, preferiblemente tocándola con el codo o la rodilla, el sonido se transmitirá al cerebro directamente a través de tus huesos, ignorando los oídos. Sí, nuestros huesos conducen el sonido. Así es como, por ejemplo, las personas sordas escuchan música. Se llama conducción ósea. Se utiliza en algunos auriculares y otras tecnologías. Puedes hacer un pequeño experimento. Coloca tus dedos sobre tus oídos. Ciérralos para que escuches lo menos posible. Luego, intenta tocar una fuente de sonido. Puede ser cualquier cosa que vibre, por ejemplo, un altavoz que reproduzca música, con alguna parte de tu cuerpo que tenga un hueso cerca de la piel. Ahora mira cómo sucede el milagro. Puedes escuchar el sonido, no a través de tus oídos, sino directamente en tu cerebro. Pero, por favor, no repitas este experimento en espacios abiertos. Ahora, probablemente hayas oído hablar de cosas como los sonidos del espacio, donde puedes escuchar, por ejemplo, los sonidos que hace el Sol o diferentes planetas. ¿Cómo los grabamos? Fácilmente. Esta es otra forma de escuchar el sonido en el espacio. Las ondas electromagnéticas. En otras palabras, una radio. La radio es la misma forma de radiación electromagnética que la luz. Estas ondas pueden viajar en el vacío sin ningún problema. Los transmisores de los astronautas funcionan de esa manera. Un astronauta le dice algo a su amigo. Las ondas de sonido se convierten en ondas de radio, llegan a la otra persona y luego se vuelven a convertir en sonidos. Y así es como obtenemos los llamados sonidos espaciales. Nuestro planeta es realmente muy ruidoso en ese sentido. Estamos enviando una gran cantidad de ondas de radio al universo, todas las señales de radio que hemos emitido. Es una pena que viajen solo hasta 110 años luz de nosotros. Pero, ¿sabes? Creo que es bueno que no escuchemos todo lo que sucede en el espacio. Imagina si el sonido pudiera viajar fácilmente a través del universo. Escucharíamos todo, desde erupciones solares hasta supernovas cercanas. Horripilante, ¿verdad? Entonces, quizá tengamos suerte. El Sol es una estrella de tamaño medio, y aún así podrían caber 1.300.000 tierras en él. La estrella también es 333.000 veces más pesada que nuestro planeta. La NASA ha traducido las ondas de radio creadas por las atmósferas de los planetas en sonidos audibles. Así fue como los astrónomos descubrieron que Neptuno suena como las olas del océano, Júpiter como estar bajo el agua, y la voz de Saturno se parece a la música de fondo de una película de terror. La Tierra suena como jazz bebop. No lo inventé. La superficie del Sol es abrasadora. Pero un relámpago es 5 veces más caliente. La Tierra es golpeada por 100 rayos cada segundo, lo que resulta en 8 millones de ellos al día y alrededor de 3.000 millones al año. ¡Impactante! Si logras ir a la Luna un día y ves huellas frescas, eso no significa que haya alguien más ahí contigo. Las huellas o marcas similares pueden durar 1 millón de años ahí, porque la Luna no tiene atmósfera, no hay vientos, ni siquiera una brisa que pueda borrar lentamente esas huellas. Los astrónomos han encontrado el agujero más grande que jamás hayamos visto en el universo. Es el gran vacío que se extiende por 1.000 millones de años luz. Lo encontraron por accidente. Uno de los miembros del equipo de investigación estaba un poco aburrido y quería comprobar cómo iban las cosas en la dirección del punto frío. Esa es una anomalía en el mapa de fondo de microondas cósmico, o CMB para abreviar. Es un tenue resplandor de luz
que cae sobre nuestro planeta desde diferentes direcciones y llena el universo. Ha estado fluyendo a través del espacio durante casi 14.000 millones de años, como el resplandor posterior al Big Bang. Caes justo en el corazón de un agujero negro y te preparas para un final triste. Bueno, no tienes que hacerlo. Caer en un agujero negro no necesariamente te destruirá a ti o a tu nave espacial. Tienes que elegir uno grande para sobrevivir. Si caes en uno pequeño, su horizonte de sucesos será demasiado estrecho y la gravedad aumentará a cada centímetro hacia abajo. Así que, si extiendes el brazo hacia adelante, la gravedad en tus dedos será mucho más fuerte que en tu codo. Esto hará que tu mano se alargue y sentirás algunas molestias bastante significativas, para ser honesto. Las cosas cambian si caes en un agujero negro supermasivo como los que se encuentran en el centro de las galaxias. Pueden ser millones de veces más pesados que el Sol. Su horizonte de sucesos es amplio y la gravedad no cambia tan rápido. Entonces, la fuerza que sentirás en tus talones y en la parte superior de tu cabeza será aproximadamente la misma, y podrás llegar hasta el corazón del agujero negro. Así que este mito está desmentido. Si ves una película muy conmovedora en el espacio y empiezas a llorar, no se te caerán las lágrimas, se reunirán alrededor de los globos oculares. Tus ojos se secarán demasiado, por lo que sentirás que te queman. Cualquier líquido expuesto en tu cuerpo se vaporizará, incluida la superficie de tu lengua. Hablando de quemar, eso es algo que el fuego no puede hacer en el espacio. El fuego puede propagarse cuando hay un flujo de oxígeno, y como no lo hay en el espacio, bueno, una vez que explotan, se supone que las estrellas no vuelven a la vida, pero algunas de ellas han sobrevivido a la gran explosión de supernova. Tales estrellas zombies son bastante raras. Los científicos encontraron una realmente grande llamada LP-40-365. Es una enana blanca parcialmente quemada. Una enana blanca es una estrella que ha quemado todo el hidrógeno que anteriormente era su combustible nuclear. En este caso, la explosión final fue quizás más débil de lo normal, no lo suficientemente poderosa como para destruir toda la estrella. Es como si hubiera querido explotar, pero no lo lograra, por lo que parte de ella sobrevivió. Si alguna vez vas al espacio, no te quites el traje espacial a menos que estés en una nave. El aire en tus pulmones se expandiría, así como el oxígeno en el resto de tu cuerpo. Quedarías como un globo, el doble de tu tamaño normal. Buenas noticias, la piel es lo suficientemente elástica para mantenerte unido, lo que significa que no explotarías. Menos mal, cuando algo entra en un agujero negro, cambia de forma y se estira como un espagueti. Esto sucede porque la fuerza gravitacional intenta estirar el objeto en una dirección, pero al mismo tiempo lo presiona en otra, como una paradoja de la pasta. Hablando de eso, un agujero negro que es tan grande como un solo átomo tiene la masa de una montaña realmente grande. Hay uno en el centro de la Vía Láctea llamado Sagitario A. Tiene una masa de 1.000 millones de soles, pero por suerte está lejos de nosotros. Si hicieras una gran explosión en un asteroide, nunca escucharías su fuerte sonido. Sí, a menudo escuchamos el sonido de las naves y las batallas en el espacio en las películas. Pero eso es solo un mito. El sonido es una onda que se propaga debido a las vibraciones de las moléculas. Una persona aplaude a unos metros de ti. La onda de sonido comienza a empujar la primera molécula de aire junto al aplauso, luego la segunda, la tercera, y así sucesivamente hasta que la onda llega a tu oído. Así que, para difundir el sonido, necesitamos moléculas, como las del aire o del agua. En nuestra atmósfera, las ondas sonoras se esparcen bien, pero el espacio es un vacío, así que no hay nada de eso ahí. Puedes aplaudir con fuerza, pero no habrá moléculas que puedan vibrar y transmitir ese sonido. Así que para mantener una conversación, necesitarías una radio o muy buenas habilidades para leer los labios. Los meteoritos orbitan alrededor del Sol.
mientras que la mayoría de los desechos hechos por el hombre orbitan nuestro planeta. Por ejemplo, lanzamos casi 9.000 naves espaciales en todo el mundo, desde satélites hasta cohetes. Incluso las piezas más pequeñas pueden dañar una nave espacial a velocidades tan altas. Galaxias, planetas, cometas, asteroides, estrellas, cuerpos espaciales son cosas que podemos ver en el espacio, pero constituyen menos del 5% del universo total. La materia oscura, uno de los mayores misterios del espacio, es el nombre que usamos para toda la masa del universo que aún es invisible para nosotros. Y hay mucha. Puede ser hasta el 25% del universo. La energía oscura hace el otro 70% del universo. Eso suma 100, ¿verdad? Bueno. Ahora echemos un vistazo a la luna. Siempre apunta hacia nosotros con un solo lado. Esto significa que la luna tiene un lado oscuro y los rayos del sol nunca llegan ahí. Eso es un mito. El punto es que la luna está bloqueada gravitacionalmente con la Tierra. Hay días y noches ahí también. Es solo que esta rotación está perfectamente alineada con la rotación de la Tierra. Así que cada vez que miras a la luna, solo ves un lado. Pero hay días en que el sol también brilla del otro lado. Así que no es el lado oscuro, es el lado lejano. E incluso tenemos fotos de ese lugar. Y ahí está uno de los cráteres más grandes de todo nuestro sistema solar, la cuenca del Polo Sur Aitken. Es tan ancho como 2 estados de Texas. ¡Yeeha! Otro mito que resultó ser falso es que la gente nunca ha estado en la luna. Este es el traje espacial original de los primeros astronautas que estuvieron ahí. Mira la suela del zapato. Algunas personas afirman que es imposible que hayan dejado huellas como esta ahí. En realidad, sí podría. En la luna, los astronautas usaron botas adicionales sobre sus trajes, y sus suelas coincidían perfectamente con las huellas en la luna. Los astronautas no las necesitaban cuando se fueron del satélite y las tiraron cuando terminó el paseo lunar. También dejaron muchas cosas ahí. Incluso desecharon los reposabrazos de los asientos del módulo lunar para reducir su peso. Ahora, contando todas las misiones lunares Apolo, el peso total de la basura en la luna es de aproximadamente 187 toneladas, incluidos varios astromóviles lunares, desechos de naves espaciales, 6 módulos lunares y todos los experimentos que fueron abandonados. Eso es como 3 Boeing 737. Otro mito sobre el Sol es que es amarillo. Vamos a enviarte al espacio para desmentir este. Miras por la ventana y es blanco. El Sol solo nos parece amarillo a través del filtro de nuestra atmósfera. La composición del aire y su espesor solo distorsionan la luz de la estrella, pero las estrellas vienen en diferentes colores. Las más frías tienen tonos naranja y rojo brillantes. Suelen ser estrellas muy viejas, más antiguas que nuestro Sol, pero las estrellas jóvenes y muy calientes son de color azul brillante. El Sol está en el medio de este espectro. Un mito más sobre los asteroides. Necesitamos volar un poco más allá de la órbita de Marte. Vaya, estamos en un cinturón de asteroides y tenemos que esquivar rocas gigantes y bloques de hielo constantemente. Entramos en unas densas nubes de asteroides. No es cierto. El hecho es que el espacio es enorme y las distancias son increíbles. Todas las rocas y escombros en el cinturón de asteroides son solo el 4% del peso de la Luna. Así que realmente no hay muchos de ellos ahí. Para comprender la dimensión del vacío en el espacio, observa la colisión de 2 galaxias. Hay miles de millones de estrellas en cada una de ellas. Si las mezclamos, es poco probable que haya colisiones incluso aquí. ¡Todos a bordo! Este es el crucero intergaláctico.
El destino de tu billete es un recorrido por el grupo local de galaxias, que incluye las galaxias de Magallanes Grande y Pequeña, la nebulosa de Orión, las galaxias Andrómeda y del Triángulo y algunas sorpresas intermedias. Boletos, por favor. Ten en cuenta que puedes experimentar una ligera sensación de hormigueo a medida que avanzamos en el hiperespacio. La nave y todo lo que hay en ella está pasando por un campo de fase dimensional. No hay nada de qué preocuparse, el hormigueo pasa rápidamente. Pasajeros, nos dirigimos hacia la latitud galáctica de 180 grados, norte, como los terrarianos están acostumbrados a llamarlo. Nuestro primer elemento principal de interés será una intensa región de formación estelar conocida como M42, la nebulosa de Orión. Pero primero, un regalo especial del capitán que no está en el itinerario anunciado. La nebulosa Cabeza de Caballo está al lado de babor. Eso queda a la izquierda, chicos. Su designación es M43. La estrella, recién nacida en la parte superior de la cabeza del caballo, tiene un fuerte viento solar que está deformando la forma de la nube nebular. Mírala bien ahora, porque en unos pocos miles de años, esos gases serán completamente arrastrados por la nebulosa con forma de estrella que formó nuestro Sol. Sí, desapareció hace mucho, excepto por los gases nebulares capturados por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Bien, ahora una de nuestras jóvenes exploradoras hace una pregunta. ¿Qué significa la M en M42 y M43? Bueno, jovencita, la M significa Messier, pronunciado Messier, no Messier. Charles Messier, para ser precisos, fue un astrónomo francés del siglo XVIII. Publicó un catálogo de 110 objetos borrosos vistos a través de un telescopio primitivo. La nebulosa Cabeza de Caballo era la número 43 en su lista. Veremos más M a medida que continuemos nuestro recorrido. Atentos, estamos llegando a la nebulosa de Orión. Los gases en la nebulosa pueden parecer menos coloridos de lo que esperas. Esto se debe a que estamos acostumbrados a ver fotos telescópicas de larga exposición e imágenes mejoradas diseñadas para resaltar los diferentes gases de la nebulosa. ¿Puedo sugerirte que uses el par de anteojos polarizados que vienen con tu paquete de bienvenida si quieres mejorar tu experiencia? ¡Adentro vamos! Menos mal que estamos en el hiperespacio. A medida que nos acercamos al cúmulo del trapecio en el centro de la brillante estrella ZC, envía un viento solar a 8 millones de kilómetros por hora. Esculpe toda la nube de gas y polvo, creando ondas de choque que comprimen las estrellas cercanas. ZC es una mega estrella, 200,000 veces más brillante que el Sol. Se convertirá en supernova en aproximadamente 1 millón de años. No estaré aquí para entonces. El oxígeno, el hidrógeno y el azufre brillan en estados ionizados como una bombilla de luz fluorescente. Oxígeno de azul, hidrógeno de rojo y un poco de verde. Y el azufre y el polvo brillan de amarillo anaranjado. A medida que salimos de la nebulosa de Orión y nos elevamos por encima del plano galáctico, los brazos espirales de la Vía Láctea son visibles. Nuestro Sol, que no se puede distinguir desde esta altura sobre la galaxia, está en el brazo de Orión, que se encuentra entre el brazo exterior de Perseo y el brazo interior de Sagitario. Observa que el centro de la Vía Láctea contiene una barra magnética brillante que juega un papel esencial en la formación de las estrellas. Más del 70% de las galaxias cercanas incluyen barras magnéticas. Es un signo de una galaxia madura. Solo el 20% de las galaxias distantes contienen barras magnéticas en sus núcleos. Lo que me recuerda, pasajeros, el bar de jugos ya está abierto. Nuestro servidor H1 tomará sus órdenes. Esa es la galaxia de Andrómeda, que está muy, muy lejos hacia el lado de babor. Pero quisiera llamar tu atención sobre las muchas galaxias enanas, más de 40, que pueblan nuestro vecindario galáctico. Nos dirigimos a una ahora, la Gran Nube de Magallanes, LMC para los astrónomos. Es una galaxia satélite enana irregular de la Vía Láctea que contiene alrededor de 30,000 millones de estrellas con una región dinámica de formación de estrellas llamada nebulosa de la Tarántula, por la que navegaremos en breve. Por supuesto, si hay una gran nube de Magallanes, debe haber una pequeña nube de Magallanes, SMC. Ahí está, debajo y a la izquierda de la LMC. La Vía Láctea eventualmente ingerirá ambas galaxias enanas. Algunos prefieren la palabra acrecentar, pero el resultado es el mismo. Si vuelves a usar tus anteojos polarizados, puedes ver que la LMC ha eliminado una enorme cantidad de gas de la SMC, ya que han interactuado gravitacionalmente durante millones de años. Oye, sé todo sobre gases.
Nos dirigimos fuera de la Vía Láctea a una distancia de unos 50 kiloparsecs. Eso es 50.000 parsecs o unos 163.000 años luz. ¿Qué es un parsec? No es jerga para par de segundos, pero casi. Un parsec son aproximadamente 3,26 años luz. Un año luz es aproximadamente 9,46 trillones de kilómetros. Parsec es una combinación de dos palabras, paralaje y segundo. Paralaje es el cambio que parece hacer un objeto cuando se ve desde dos perspectivas diferentes. Al mirar un objeto con el ojo izquierdo y luego con el ojo derecho, verás que el objeto parece cambiar de lugar. Eso es paralaje. Cuando se fotografía un objeto astronómico con la Tierra en un lado del Sol y luego nuevamente 6 meses después en el otro lado del Sol, el cambio se puede medir en grados de arco, o minutos de arco, o segundos de arco, hasta milisegundos de arco. Eso es un parsegundo de paralaje de un segundo de arco, que resulta ser alrededor de 3,26 años luz. Dado que no se puede medir un año luz con una regla o una cinta métrica, los parsecs son la forma científica de saber la distancia a una estrella o un objeto intragaláctico. Cuanto mayor es el paralaje, más cerca está el objeto. Cuanto menor, más lejos está. Justo enfrente, en el corazón de la nebulosa de la Tarántula, se encuentra el cúmulo estelar R136. Dentro de una distancia de un año luz hay más de 40 estrellas, cada una con una masa de más de 50 veces la del Sol. Comparativamente, no hay una sola estrella dentro de los 4 años luz de nuestra estrella natal, Sol, y eso es algo bueno. Puedes ver la supernova 1987A aproximadamente a las 2 en punto. Una estrella gigante azul 100.000 veces más brillante que el Sol experimentó una implosión central, lo que resultó en una supernova tipo 2, 100 millones de veces más brillante que el Sol. Ha dejado atrás una estrella de neutrones nublada en polvo y gas y una espectacular exhibición de fuegos artificiales. 1987A, en la Gran Nube de Magallanes, es la supernova más cercana a la Tierra desde 1604, que ocurrió en la Vía Láctea a unos 20.000 años luz de la Tierra. Fue visible durante el día durante unas 2 semanas, más o menos. Después de que 1987A se convirtiera en una supernova porque era una estrella gigante azul. Ha aumentado la especulación de que la estrella gigante azul Rigel, la estrella del pie de la constelación de Orión, podría convertirse en supernova en un futuro no muy lejano, o ya se ha convertido en supernova. Rigel está aproximadamente a 860 años luz de la Tierra, por lo que cualquier cosa que le suceda tardará unos 860 años en notarse en la Tierra. La supernova 1987A expulsó los elementos pesados como el cobalto, el níquel y el hierro, y los silicatos más livianos hacia la nebulosa Tarántula, donde formarán los componentes básicos de las estrellas y los planetas. Nuestro servidor ahora ofrece bocadillos con temas espaciales. ¿Puedo recomendar las bolitas de algodón de azúcar de Júpiter para los niños a bordo? Recuerda, lo sé todo sobre gases. La próxima parada es la galaxia de Andrómeda y sus alrededores. Observa su halo cuando dejamos atrás la Vía Láctea y sus 300.000 millones de estrellas. Hasta 150 cúmulos globulares residen en el halo galáctico. Orbitan hacia abajo y a través del disco galáctico y contienen algunas de las estrellas más antiguas del universo. Como llegaron aquí, a nuestra galaxia natal, es un tema de intenso estudio. Notarás a NGC 6822, una galaxia enana irregular a estribor. NGC son iniciales en inglés de Nuevo Catálogo General de Objetos Astronómicos. Uno pensaría que habría un viejo catálogo general, pero no lo hubo. Solo un catálogo nuevo. Hay, sin embargo, un nuevo catálogo general revisado al que los astrónomos se refieren regularmente. Todo aclarado, ¿no? Cuando pasemos por NGC 6822 notarás que comienza a formarse una barra magnética y parches brillantes de formación de nuevas estrellas. Esta galaxia fue descubierta en 1884 por E. Barnard y se le llama Galaxia de Barnard. El señor Barnard era todo un observador astronómico. Tiene un cráter en la Luna que lleva su nombre, uno en Marte, un área en la Luna Ganímedes de Júpiter, un planeta menor, 819 Barnardiana, y la estrella con el movimiento más rápido en el cielo, la estrella de Barnard. No muchas personas tienen su nombre estampado en el espacio como Edward Emerson Barnard.
Acercándose a la gigante galaxia de Andrómeda con su billón de estrellas, bordearemos su borde occidental y visitaremos una de las galaxias compañeras enanas de la enorme galaxia M110 o NGC 205. Sí, también tiene 2 designaciones. Elige tu opción. La primera de su tipo, una galaxia esferoidal enana de aproximadamente 3.500 millones de masas solares. M110 o NGC 205 si prefieres, tiene 8 cúmulos globulares cerca de su núcleo. También será tragada o acrecentada, si lo prefieres, por la galaxia de Andrómeda. Es posible que ya haya sido despojada de gran parte de sus estrellas y gas, un punto resaltado por la falta general de información estelar de M110. ¿Todos se divierten? Y ahora nuestra última parada. M33, la galaxia del Triángulo, la tercera y última galaxia espiral de nuestro grupo local ubicada en la pequeña constelación de Triangulum. Triángulo, en latín. ¿Adivinaste? M33 tiene aproximadamente la mitad del tamaño de la Vía Láctea. La galaxia Triangulum está a 2,7 millones de años luz de la Tierra, pero está mucho más cerca de la galaxia de Andrómeda y se está moviendo hacia ella. Si las 2 galaxias espirales chocan, puede alterar el curso de la galaxia de Andrómeda y evitar la colisión prevista con la Vía Láctea. Ojalá. Ahora, un mensaje importante. Serviremos la cena en nuestro viaje de regreso a la Tierra. Hay una opción de pollo o pescado. Esperamos que hayas disfrutado del viaje. Oye, si llenas nuestras encuestas y nos das 5 estrellas, también podrás comer postre. Estos amigos inquietantes se llaman cuásares. Son algunos de los objetos más brillantes y poderosos del universo. Acechan en las profundidades del espacio, donde devoran galaxias enteras con su insaciable hambre. Pero, ¿qué son los cuásares? ¿De dónde vienen? Y lo más importante, ¿son peligrosos para nosotros? Bueno, vamos, averigüémoslo. Imagina un agujero negro supermasivo, un monstruo cósmico tan enorme que puede devorar estrellas enteras y doblar el tejido del espacio y el tiempo. Normalmente, hay un agujero negro así en el centro de cada galaxia. Eso incluye nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. El nuestro se llama Sagitario A estrella. Suena como el nombre de una cafetería hipster, pero en realidad es un cuerpo celeste aterrador que pesa 4 millones de veces más que nuestro Sol. Incluso puedes verlo en línea. Tomamos una foto de este agujero negro por primera vez en mayo de 2022. Pero no te preocupes. Aunque es supermasivo, no nos va a devorar en el corto plazo. Este agujero negro es relativamente pequeño y es demasiado diminuto para tragarse una galaxia entera. Así que es más como una aspiradora cósmica que absorbe estrellas o gas que se acercan demasiado. Pero hay agujeros negros en el centro de las galaxias que son mucho más pesados y peligrosos que el nuestro. Pueden pesar millones o incluso miles de millones de veces más que nuestro propio Sol. Ahora, imagina uno de estos monstruos. Usualmente están rodeados por un disco resplandeciente y giratorio de gas y polvo, como agua girando por un desagüe. Se llama disco de acreción y es donde ocurre la magia de los cuásares. A medida que el material del disco de acreción cae hacia el centro, se calienta hasta millones de grados. Entonces, libera enormes cantidades de energía en forma de radiación. Y esta radiación es lo que observamos como un cuásar. Así que, básicamente, cuanta más materia pueda consumir un agujero negro de su entorno, más brillante será su cuásar. Esto es lo que los hace tan brillantes y poderosos, como faros en el cielo nocturno. Y solo imagina, algunos agujeros negros pueden realmente convertir galaxias enteras en su comida. Ahora, combina su voraz apetito con una intensa radiación y tendrás una exhibición realmente asombrosa del poder cósmico. No es de extrañar que podamos verlos a pesar de ser algunos de los objetos más distantes del universo. Los cuásares fueron descubiertos accidentalmente a finales de la década de 1950. Los astrónomos estaban relajados observando el cielo cuando de repente se toparon con algo extraño.
señales de radio que no tenían una fuente visible. Para 1960 se habían encontrado cientos de estos extraños objetos. Los astrónomos los llamaron cuásares, abreviatura de fuente de radio cuasiestelar. Estos objetos eran pequeños y lejanos, pero su producción de energía era inmensa y difícil de explicar. Algunos pensaban que eran nuevos tipos de estrellas. Otros incluso propusieron cosas extravagantes, como que los cuásares estuvieran hechos de antimateria o que fueran el final de un agujero de gusano. Pero todas estas teorías fueron descartadas. Un científico llamado Martin Schmidt fue el primero en llegar a la verdad. Sin embargo, muchos astrónomos no le creyeron. Schmidt tuvo que trabajar mucho más y reunir gran cantidad de pruebas para demostrar su teoría. Y finalmente prevaleció. Así es como descubrimos los cuásares. ¿No adoras el método científico? Y desde entonces, los astrónomos han estado cautivados por estos objetos. ¿Por qué? Porque tienen algunas cualidades bastante inquietantes. Podrías llamarlos cuasicuásares. Por ejemplo, en cierto modo desafían las leyes de la física. Emiten chorros de partículas que viajan a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Estas se mueven tan rápido que pueden incluso distorsionar la misma estructura del espacio y el tiempo. Pero a veces nos ayudan a confirmar las leyes de la física. Imagina conducir un auto. A medida que lo haces, los objetos que ves a través de la ventana trasera comienzan a parecer más y más pequeños hasta que desaparecen de la vista por completo. Eso es exactamente lo que sucede con los cuásares, excepto que se alejan de nosotros a velocidades increíblemente rápidas, hasta el 90% de la velocidad de la luz. Nos hace preguntarnos por qué están tratando de alejarse con tantas ganas. Pero, en cualquier caso, esto nos ayuda a confirmar que el universo realmente se expande. Otra cosa inquietante acerca de los cuásares es que son increíblemente antiguos. Algunos incluso se remontan a la época en que se estaban formando las galaxias o al nacimiento de nuestro universo. Además, son algunos de los objetos más distantes que podemos observar en el universo. Algunos de ellos están ubicados a miles de millones de años luz de nosotros. Esto significa que cuando observamos un cuásar, en realidad estamos viendo luz que fue emitida hace miles de millones de años, cuando el universo era mucho más joven y diferente de lo que es hoy en día. Y por eso funcionan como cápsulas del tiempo cósmicas. Estudiarlos nos ofrece una visión del pasado distante. Verás, las galaxias son como ciudades gigantes, con estrellas y planetas que funcionan como sus habitantes. Pero al igual que las ciudades evolucionan con el tiempo, las galaxias también sufren cambios a medida que envejecen. Y ahí es donde entran en juego los cuásares, que son como los urbanistas del universo. Moldean las galaxias a través de su poderosa influencia gravitacional. Al devorar galaxias y liberar radiación intensa, pueden desencadenar la formación de estrellas y dar forma a la estructura de la misma galaxia. Es como el equivalente cósmico de un maestro chef o un soplador de hojas, tú decides. Por ejemplo, tomemos las fusiones de galaxias. Imagina dos entidades masivas uniéndose, girando y revolviendo una alrededor de la otra. A medida que se acercan más y más, su atracción gravitacional se vuelve más fuerte y comienzan a fusionarse en una nueva galaxia más grande. Es un proceso hermoso y dramático que puede tardar millones de años en completarse. Pero todo esto no ocurre sin consecuencias. El gas y el polvo dentro de las galaxias colisionan y crean ondas de choque masivas que desencadenan el nacimiento de nuevas estrellas e incluso agujeros negros supermasivos. Y aquí es donde entran en juego los cuásares. Algunos pueden nacer durante estas reuniones galácticas. Y gracias a esto, nos ayudan a estudiar los efectos de este proceso y la evolución de las galaxias a lo largo del tiempo. Pero no todo es ciencia seria y sin diversión. Por ejemplo, ¿qué tal la lente gravitacional? Eso sí que parece sacado de una película de ciencia ficción. Sucede cuando la gravedad de un objeto masivo, como un cuásar, desvía el camino de la luz de un objeto más distante, como una galaxia, detrás de él.
Es como tener una lupa gigante en el espacio. Cuando combinas un cuásar con lentes gravitacionales, obtienes un espectáculo cósmico verdaderamente asombroso. El resultado es algo así como un espejo de casa de diversión, donde los objetos parecen distorsionados y retorcidos de maneras extrañas y fascinantes. Ah, entonces eso fue lo que me pasó a mí. El lente gravitacional no es solo para mostrar. También es una herramienta poderosa para que los astrónomos estudien la distribución de la materia oscura y la estructura del universo. Y eso no es todo. Algunos científicos han propuesto que los cuásares podrían ayudarnos a construir el mapa del universo. Pueden funcionar como enormes señales de carretera de neón. Gira a la izquierda en el cuásar y llegarás a tu destino. Son como faros que nos ayudan a navegar por el espacio. Al analizar la luz de diferentes cuásares, los astrónomos pueden determinar las distancias entre ellos y crear un mapa tridimensional del universo. Y la mejor parte, los cuásares están esparcidos por todo el universo. Por eso, este mapa cósmico puede ofrecernos una vista completa del universo a una escala que antes era inimaginable. ¿Quién hubiera pensado que un devorador de galaxias gigante podría ser tan útil? Todavía hay mucho que no sabemos sobre estos objetos misteriosos. En 2007, un equipo de astrónomos hizo un descubrimiento asombroso: el primer cuásar binario verdadero. Básicamente, esto significa dos enormes cuásares que giran en espiral uno alrededor del otro. Además, estaban ocultos a plena vista. Durante años, los científicos conocieron esta fuente de radio, pero nunca se dieron cuenta de que en realidad provenía de una pareja encantadora. Los astrónomos también estimaron que esta pareja podría tener una masa de alrededor de 100,000 millones de soles. Sin embargo, están súper distantes, a unos asombrosos 12,000 millones de años luz de nuestro planeta azul. En general, los cuásares son un fenómeno fascinante y complejo que sigue desconcertando e intrigando a los científicos. Puede que sean devoradores de galaxias cósmicos, pero también están desempeñando un papel crucial en la formación y evolución del universo. Y quién sabe, tal vez algún día se conviertan en una de las claves para desentrañar los misterios de nuestro universo. ¡Oh, estos pequeños locuásares!